Los informes locales indican que un hombre murió esta tarde cuando la SUV que conducía perdió el control y chocó contra un soporte de concreto del puente Simpson Street, justo debajo de la autopista Haney. La Policía Metropolitana informó que Byron Evans, de 48 años, fue declarado muerto en el lugar. Se cree que la velocidad excesiva pudo haber causado el accidente. Era el noticiero local del canal a las 10 p.m., que veíamos religiosamente todas las noches. Era elección de mi esposo y yo rara vez prestaba atención mientras hablaban. Pero cuando mencionaron el nombre de Byron Evans, inmediatamente presté atención. Escuché hasta el final del informe, pero no estaba del todo segura de lo que había oído. Sin embargo, se me erizaron los pelos de la nuca y mi corazón comenzó a latir más rápido por el miedo a escuchar las peores noticias en mucho tiempo. Pero no podía dejarlo claro. No podía hacer que mi esposo supiera que estaba interesada en este informe sobre el accidente. Pensé en tomar el control remoto y cambiar a otros canales de noticias locales, pero temía que eso pareciera sospechoso, ya que nunca vemos noticias en otros canales. Entonces recordé que el sitio web del canal tiene versiones impresas de los informes de noticias y tal vez la versión escrita ya se había publicado. Me levanté y fingí estirarme por un minuto. Luego caminé tranquilamente hacia la oficina que estaba ubicada al lado de nuestra sala. Quería correr porque necesitaba saber, pero nuevamente mi esposo no tenía forma de saber por qué estaba buscando. A pesar de que nuestra computadora tenía los procesadores más actualizados, parecía tardar una eternidad en arrancar. Finalmente apareció la pantalla de inicio. Inicié sesión en Chrome y abrí el sitio web del canal. Desplazándome hacia abajo, buscaba la sección de noticias locales. Aquí está, palabra por palabra tal como se leyó en las noticias hace unos minutos. Cuanto más leía, más lágrimas brotaban de mis ojos. Byron Evans fue mi pareja en un affair secreto de 10 meses. El hombre con quien engañé a mi esposo estaba muerto. Incliné la cabeza y lloré. Mi nombre es Julie Harris. El nombre de mi esposo es Richard, pero siempre fue Rich para mí desde que lo conocí. Tenemos 2 hijos, ambos con educación superior y vidas exitosas, aunque ninguno de ellos nos ha dado nietos todavía. Rich y yo nos conocimos en la universidad. Salimos durante aproximadamente un año antes de que me propusiera matrimonio en el campus en la primavera de nuestro 3er año. Decidimos esperar hasta graduarnos antes de casarnos, aunque, por supuesto, nuestra atracción nocturna no tardó en desarrollarse. La primera vez que Rich y yo hicimos el amor fue mágica y básicamente me convenció, porque todo lo demás parecía perfecto. Ambos teníamos experiencia antes de conocernos, así que nunca fue un problema. Cada uno sabía lo que quería en un compañero de cama, y creo que a ambos nos gustaba lo que veíamos en el otro. En otras palabras, parecía que nos estábamos casando con quienes eran adecuados para nosotros. Ambos comenzamos a trabajar inmediatamente después de la universidad, Rich en la banca y yo me convertí en maestra de escuela primaria cuando tuvimos a nuestros hijos. Rich tuvo tanto éxito que pude quedarme en casa con nuestros chicos. Fue difícil porque uno de los aspectos del trabajo que disfrutaba era la camaradería que sentía con mis colegas en la escuela donde enseñaba. Cuando mis conversaciones se redujeron de repente a interacciones con mis 2 jóvenes hijos, extrañé la interacción adulta, pero logré manejarlo y permanecí en casa hasta que nuestro hijo menor pudo ir a la escuela secundaria por su cuenta. Estoy orgullosa de ser ama de casa. Creo que fue una bendición para nuestros hijos y mi esposo no tuvo que preocuparse por mantener la casa ordenada, al menos durante los días de semana. Pero estaba lista para volver al gran mundo. Dado que mi certificado de enseñanza había caducado hacía tiempo, sabía que esta ya no era una opción. Así que comencé a buscar otras oportunidades profesionales, sabiendo que donde fuera, comenzaría desde cero sin ninguna preparación. Mientras investigaba ofertas de trabajo en sitios web de nuestra área, me interesé en una oferta de una agencia de bienes raíces que ofrecía capacitación gratuita para obtener la licencia de Realtor. Habiendo estado en casa y criado hijos durante la mayor parte de mi vida adulta, disfrutaba leer varias revistas sobre viviendas, especialmente las de decoración y diseño.
Así que envié una solicitud por correo electrónico y recibí una respuesta al día siguiente. A partir de ahí, fui aceptada en el programa de capacitación y pronto recibí mi licencia. A la ceremonia de licenciamiento asistieron varias agencias de bienes raíces que buscaban nuevos agentes, y pude asegurar un puesto en Sunshine Agency. He tenido la suerte de estar en el club de ventas de $4 millones durante los últimos 5 años. Soy buena en mi trabajo. Rich y yo seguimos siendo una pareja muy atractiva. Él mide 1.88 metros y se mantiene en forma yendo al gimnasio 3 o 4 mañanas a la semana. No tengo membresía en un gimnasio, pero trato de caminar la mayor cantidad de pasos posible al día mientras cuido lo que como. Mido solo 1.73 metros y tengo una complexión promedio. A medida que me acerco a los 50, sé que hay partes de mi cuerpo que no lucen tan firmes como hace 25 años, pero en general estoy muy satisfecha con cómo he logrado preservarme en su mayor parte. Tenemos un matrimonio muy bueno. Rich siempre ha sido un gran proveedor. Hace varios años, fue contratado como inspector bancario, un trabajo que requería que estuviera fuera de casa mientras visitaba bancos en otras ciudades. Afortunadamente, esperó hasta que los chicos se graduaron de la escuela secundaria antes de aceptar este nuevo puesto, ya que siempre estuvo disponible para asistir a los juegos y otros eventos en los que los chicos participaban. Las noches con Rich siempre fueron geniales. No era el más grande con el que había estado, pero era atento y meticuloso. Nuestra noche se sentía como una asociación, al igual que nuestro matrimonio, y se aseguraba de que ambas necesidades estuvieran satisfechas. Como suele suceder en la mayoría de las parejas, las cosas se desaceleraron cuando nacieron los niños. Intenté no atacar a Rich cuando llegaba a casa del trabajo cada día, sabiendo que estaría cansado. Y no quería parecer una bruja obsesionada con el sexo que solo quería a su esposo por una razón. Cuando hacíamos el amor, seguía siendo bueno, pero nuestro amor casi se convirtió en una rutina. En esos años, esperaba que el síndrome del nido vacío golpeara nuestro hogar porque esperaba que nuestra vida nocturna volviera al nivel que tenía cuando nos casamos. Incluso salí y compré ropa interior nueva para usar la primera semana una vez que nuestro hijo menor se fue a la universidad. Se suponía que este iba a ser nuestro momento, pasar el resto de nuestros días juntos, disfrutando el uno del otro mientras nos acomodábamos en la jubilación. Pero parece que su interés nunca volvió. Ahora parece tan trivial. Una mujer en sus 40 redescubriendo su deseo nocturno mientras un hombre en sus 40 permitía que el suyo se desvaneciera. Me encontré en una situación difícil. Sentía que necesitaba esto más para reafirmar la esperanza de que aún me amaba y seguía interesado en mi cuerpo y en lo que tenía para ofrecerle. Pero, de nuevo, no quería parecer necesitada y desesperada. Quería más sexo. Pero quería que fuera su idea. La tarea imposible era cómo hacer que estas dos cosas sucedieran juntas. Leí libros, artículos en línea y revistas sobre otras mujeres en mi situación. Algunas lograron avanzar en su matrimonio a través de la terapia, pero muchas eran como yo, sin querer presionar el tema por miedo a ser rechazadas tanto que él ya no quisiera seguir casado conmigo. La idea de estar soltera a mi edad no me atraía en absoluto. A medida que seguía leyendo, descubrí que otras mujeres encontraban una salida del matrimonio para obtener la confirmación de que aún eran atractivas. Muchas de estas mujeres eran simplemente infieles comunes, encontrando satisfacción en diversas formas. Otras habían llegado a acuerdos con sus esposos para tener un amante o dos a un lado solo para satisfacer sus necesidades. No quería engañar a mi esposo en absoluto, ni en secreto ni con su permiso. Crecí en un buen hogar con buenos valores, y encontrar un compañero de vida significaba para siempre, sin preguntas. Así que me resigné a la frustración de intentar satisfacer mis necesidades nocturnas con mis propias manos, sabiendo que no era lo mismo que tener mis necesidades satisfechas por mi esposo. Pero también sentía que no solo mis necesidades no se estaban satisfaciendo. También extrañaba la sensación de afecto que solíamos compartir. Cuando empezamos a salir, hacíamos todo lo posible por estar juntos, mostrándonos lo importantes que éramos el uno para el otro.
Donde quiera que íbamos, nos tomábamos de la mano y compartíamos besos fugaces sin razón. Siempre me hacía sentir atractiva y deseada. Ambas cosas eran importantes para mí. Pero ahora no estaba segura de si él pensaba que aún era atractiva. Llegaba a casa del trabajo, especialmente después de un viaje de negocios, revisaba su banco y se acomodaba en su silla frente a la televisión. Caímos en una rutina de individualismo, él en su lugar y yo en el mío. El problema era que nuestros lugares nunca se fusionaron, nunca se conectaron. Su felicidad significaba regresar a un hogar cómodo, hacer sus cosas según su horario. Su felicidad y mi felicidad eran dos cosas completamente diferentes. Y mi felicidad ya no existía. No una sola vez en todo este tiempo tomé la decisión consciente de engañar a Rich. Después de todo, seguía siendo una buena chica, una esposa concienzuda que sabía que el matrimonio dura toda la vida y que nadie garantiza que la vida siempre será feliz. Con eso en mente, no estaba buscando un compañero para una aventura. No quería ser ese tipo de persona. Cuando Byron Evans llegó a mi vida, él y su esposa Gloria estaban buscando un nuevo hogar y yo era su agente inmobiliaria. Byron tenía su propia firma contable y era muy exitoso, contratando a los mejores contadores y pagándoles por encima del promedio de la ciudad para atraer y retener a los mejores. Esto permitió que Byron y Gloria compraran una gran casa en un suburbio de moda. Organicé varias visitas que pensé que se ajustaban a sus necesidades. Las primeras veces que les mostré la propiedad, no noté nada inusual. Byron y Gloria parecían ser una pareja feliz, abrazándose y tomándose de las manos. De hecho, recuerdo haberme sentido un poco celosa de su afecto mutuo, que faltaba en mi matrimonio. Su amor el uno por el otro me motivó a buscar con más ahínco propiedades para ellos. Merecían su hogar soñado, y quería hacer lo posible para ellos. Pero después de las primeras 2 visitas, algo cambió. Al menos en mi cabeza. Comencé a notar sutiles diferencias en la forma en que Byron interactuaba conmigo. Hubo algunas miradas, especialmente cuando mostraba un poco de escote o tal vez mi falda se subía un poco más alto mientras mirábamos en los armarios y cajones. A veces, él me tocaba accidentalmente. Al principio pensé que era completamente inocente y sin intención. Pero a medida que continuaba, me di cuenta de que era intencionado. Al principio, era halagador. Estos pequeños gestos eran parte del amor que me había estado perdiendo con Rich. Era genial sentirme atractiva de nuevo. Comencé a corresponderle las miradas. Case su mirada sobre mí, y cuando nuestros ojos se encontraron, sonreí, dejándole saber que me gustaba su interés. También comencé a aprender el arte de esconder mis miradas de Gloria. Tratábamos de mantenerla distraída o tal vez incluso en otra habitación de la casa antes de que Byron y yo comenzáramos a coquetear. Gloria tenía estándares muy altos para su próxima casa. Así que eso significaba que mirábamos al menos una docena de casas antes de que se enamorara de una. Todo el tiempo que estuvimos mirando casas, la química nocturna entre Byron y yo se intensificó. Al principio, fingí que ella no existía y que mi comportamiento podía justificarse diciendo que estaba haciendo todo lo posible para vender una bonita casa a una pareja encantadora. Pero este pensamiento no duró mucho y me quedó claro que la oportunidad de más estaba disponible. Amaba ser el objeto de deseo de nuevo. Me encantaba la atención que Byron me daba. Cuanto más tiempo pasaba, más sabía que quería más. Me sentí triste ese día cuando les mostré la casa que a Gloria le encantó porque sabía que si la compraban, las visitas pararían y no tendría razón para ver a Byron nuevamente. Mientras recorríamos esta última casa, y cuando Gloria comenzó a darse cuenta de que era suya, se retiraba a una habitación o área específica de la casa, dejándonos a Byron y a mí a solas. Durante unos segundos, nos miramos con sonrisas en nuestros rostros, cada uno probablemente pensando en pensamientos lascivos. A medida que Gloria continuaba su inspección, escuchamos abrirse la puerta trasera y la vimos en el jardín. Byron acortó la distancia entre nosotros y me besó con cuidado, escondiéndonos de la ventana para que Gloria no nos viera. Fue emocionante.
Rompimos el beso después de unos 5 segundos, pero quería que durara. Corrimos para unirnos a Gloria en el jardín, y mientras caminábamos hacia ella, sentí una inusual sensación de emoción. Mi cuerpo reaccionó al beso en solo 5 segundos. Amaba lo que estaba experimentando. Byron y Gloria decidieron en el acto que esta era la casa que querían. Fui a mi auto a buscar una copia en blanco del formulario de aviso de intención de compra, que aún no era un contrato formal, pero indicaba al vendedor que había intención de comprar. Acordaron el precio que querían ofrecer y comencé a llenar el contrato. Me incliné sobre la barra llenando el formulario y me di cuenta de que llevaba una blusa bastante escotada. No importaba que me atrapara mirándolo de esa manera, mis cosas ya estaban húmedas. Después de firmar el formulario de oferta, nos despedimos. Ellos regresaron a su casa actual y yo volví a mi oficina para presentar el formulario. Esa noche en casa, sentada con Richie viendo la televisión después de la cena, no pude evitar recordar la visita a la casa más temprano ese día. Especialmente el beso de Byron y su evidente interés en mí. Me sentí extremadamente culpable y me pregunté si debería contárselo a Rich. En cambio, decidí que solo había sido un error de una sola vez y que podría prevenir un comportamiento similar en el futuro. Decirle a Rich solo llamaría más la atención sobre el fallo individual de lo que merecía. Al día siguiente, recibí una contraoferta a la propuesta de los Evans. Así que llamé a Gloria con la noticia. Me dijo que llamaría a Byron y que se pondrían en contacto conmigo pronto. Aproximadamente 20 minutos después, Byron me llamó. Dijo que les gustaría hacer otra oferta, pero querían ver la casa nuevamente antes de hacerlo. Acordamos encontrarnos más tarde en el día. Llegué a la casa unos 10 minutos antes de la hora acordada para poder encender las luces y desbloquear las puertas. Cuando vi el auto de los Evans llegar, esperaba ver a Gloria y a Byron. Sin embargo, cuando solo Byron salió del auto, mi corazón se aceleró recordando nuestro incidente ayer en este mismo lugar. Byron sonrió al entrar por la puerta. Recordé la decisión que había tomado la noche anterior. Besarlo fue un error que no iba a cometer de nuevo. Se acercó a mí y sin detenerse puso sus manos en mis hombros. Lo miré y le pregunté si quería ver la casa nuevamente. Él sonrió y dijo, bueno, no realmente. Quería ver a la agente inmobiliaria de nuevo. Con esas palabras se inclinó y me besó, y toda mi resistencia se disipó. Aquí estaba un hombre que estaba interesado en mí y que claramente quería más que mi ayuda profesional para comprar una casa. Había pasado mucho tiempo desde que me sentí necesitada o deseada de esa manera y rápidamente cedí. Estuvimos en la sala principal de la casa besándonos durante lo que pareció al menos 5 minutos. Tan pronto como nos detuvimos, él caminó hacia la puerta principal para asegurarse de que estaba cerrada, mientras yo volvía a cerrar la puerta trasera y la del garaje que acababa de abrir antes de su llegada. Nerviosamente nos acercamos de nuevo. Pero esta vez nuestros besos eran más agresivos, nuestras manos explorándose mientras nuestras lenguas se entrelazaban. Durante uno de nuestros descansos para besar, Byron dijo, nunca he hecho esto antes. Yo solo negué con la cabeza y respondí, yo tampoco. Y realmente no lo había planeado. Yo tampoco. Pero en cuanto te vi, supe que mis planes habían cambiado. Eres tan hermosa, encantadora y llena de vida, y supe que te quería. Sus palabras hicieron que mi corazón se hinchara. Después de tanto tiempo sin recibir atención de mi marido, descubrir que Byron pensaba así de mí era la mejor noticia que había tenido en mucho tiempo. Entonces me di cuenta de que iba a dejar que tuviera una noche conmigo. Comprendí que iba a engañar a mi marido. No había muebles en la casa, así que me llevó a la barra, la misma donde ayer había mirado dentro de mi blusa. Me di la vuelta y vi que Byron no era más grande que mi marido. Pero no se trataba de necesitarlo dentro de mí. Todo era sobre sentirme deseada, sentirme atractiva y saber que un hombre que apenas conocía quería estar conmigo. Entré en pánico cuando me di cuenta de que no estábamos usando protección. Puede que esté cerca de los 50,
pero aún no había pasado por la menopausia, lo que significaba que probablemente aún era fértil. En las raras ocasiones en que Rich tenía una noche conmigo, éramos cuidadosos porque se había sometido a una operación después del nacimiento de nuestro segundo hijo. Y ahora aquí estaba yo, preocupada por quedar embarazada por primera vez en casi 25 años. Byron vio la preocupación en mis ojos. ¿Qué pasó, Julie? ¿No fue bueno para ti? Negué con la cabeza en señal de rechazo y respondí, no, fue muy bueno. Pero no usamos protección. No puedo quedar embarazada, no a mi edad. Además, mi marido tuvo una operación hace muchos años. Si quedo embarazada, será bastante fácil para él darse cuenta de que no es el padre. Byron puso su mano en mi hombro y dijo, cálmate. Después de nuestro último bebé, también me hice una vasectomía, y aún está funcionando. Con alivio, apoyé mi cabeza. No sabía qué iba a pasar con esta nueva cosa que acabábamos de crear. Pero sabía que tendríamos que ser extremadamente cuidadosos en cada aspecto, porque no quería que nadie más supiera sobre esto. Y estoy segura de que él sentía lo mismo. Rápidamente nos pusimos en orden, al menos por fuera. Era un torbellino de emociones por dentro, aún emocionada sabiendo que otro hombre me encontraba atractiva, nerviosamente esperando que mis cosas pudieran contener lo que él había dejado dentro. No estaba segura si esto era algo único o si lo intentaríamos de nuevo. Y quizás lo más notable, la vergüenza de cómo había permitido que esto sucediera. Por alguna razón, el sentimiento esperado de culpa aún no me había golpeado. Byron se acercó y me besó y abrazó. No hubo palabras. ¿Qué se dice a la persona con la que acabas de romper tus votos matrimoniales? Empezó a dirigirse hacia la puerta cuando lo detuve. Se paró y me miró, sin entender por qué lo había parado. ¿Recuerdas por qué realmente viniste aquí? La nueva oferta. Con una sonrisa tímida, se acercó de nuevo a la barra. Saqué la hoja de propuesta y revisé el contenido con él. Firmó la propuesta y luego me besó de nuevo. Esta vez, antes de dirigirse a la puerta, susurró en mi oído, eso fue maravilloso. Eres hermosa y sexy, y espero que podamos hacerlo de nuevo. Me hervía por dentro de emoción mientras lo veía irse. Cuando se fue, todo el peso de lo que había sucedido cayó sobre mí y, por primera vez, sentí la culpa descendiendo sobre mí. Mi marido me amaba y yo lo amaba a él. Había ignorado egoístamente este amor para satisfacer mi deseo de sentirme atractiva. Esto no es lo que hace una buena esposa. Una buena esposa acepta que una relación sólida no se trata solo de poner a un lado sus propias necesidades egoístas para estar ahí para su marido. El viaje de regreso a la oficina me dio tiempo para pensar en lo que había hecho. Para cuando llegué al estacionamiento, me había convencido de que era un error único que no volvería a suceder. Esta decisión se reforzó cuando entré al baño de la oficina para refrescarme esa tarde. En casa, intenté actuar normal, aunque esto no era necesario porque Rich apenas me habría prestado atención si no lo había hecho antes de que me fuera del trabajo temprano para llegar a casa antes que él y darme una ducha para lavarme de la evidencia de mi aventura. Incluso vestido de manera casual después de la ducha, aún no me notó más allá del habitual «Hola, ¿cómo estuvo tu día?». Más que una conversación sin sentido, no hizo ningún intento de reconocerme esa noche, y cuando fuimos a la cama sin un solo beso, ya estaba planeando volver a encontrarme con Byron. Resultó que encontrarme con él para hacer el amor no era tan difícil como pensé inicialmente. Sugirió crear cuentas de correo electrónico privadas para que ambos pudiéramos intercambiar mensajes porque ambos usábamos nuestros teléfonos para comunicaciones laborales y no queríamos que aparecieran pruebas incriminatorias en ellos. Aquí tienes la traducción al español, manteniendo el significado y el estilo del texto. Como propietario de su propia firma de contabilidad, no era extraño que pasara tiempo fuera de la oficina reuniéndose con clientes durante el día, por lo que su ausencia en nuestras reuniones no despertaba sospechas. Mi trabajo era el mismo. Mostraba casas durante el día, y de hecho, resultó ser el mejor lugar para que nos encontráramos.
Estas eran solo casas en venta por la empresa para la que trabajaba. Así que, incluso si otro agente de bienes raíces de la larga lista quería mostrar la casa, tendría que obtener las llaves de nosotros. Si tenía la llave de la casa, sabía que no podían tenerla hasta que la devolviera. Solo teníamos que tener cuidado de no ser descubiertos, así que las casas sin cortinas o persianas no eran una opción. También traté de elegir casas amuebladas, pero esto no siempre era posible. Así que hubo momentos, como nuestra primera vez juntos, en los que tuvimos que ser creativos con nuestras posiciones. Variamos los horarios de las reuniones para que no hubiera un patrón reconocible. Nuestro gran desafío era asegurarnos de no encontrarnos con demasiada frecuencia para que la gente no sospechara. Sabía que en el caso de Rich, después de nuestra primera reunión, podría ocultárselo, ya que uno de los propósitos de mi aventura era que él prácticamente me había ignorado durante varios años. Además, él y la esposa de Byron, Gloria, no podían alejarse del trabajo tan fácilmente durante el día como Byron y yo. La frecuencia con la que nos encontrábamos no despertaba sospechas entre nuestros colegas porque parecía que simplemente estábamos haciendo nuestro trabajo. Sabía en ese momento que si me atrapaban en una casa que se suponía que debía mostrar, probablemente sería despedida. Este era un miedo mayor para mí que ser descubierta por Rich, simplemente porque sabía que Rich nunca podría tropezar accidentalmente con la casa que estaba mostrando. Así que Byron y yo nos aseguramos de rotar las casas, tratando de no ir a la misma más de una vez. De esta manera, los vecinos de esas casas tampoco se volverían sospechosos. Pensamos que teníamos todo cubierto, y a lo largo de 10 meses, realmente lo teníamos todo cubierto. No conté la cantidad de nuestras reuniones, pero en promedio nos encontrábamos cada 2 semanas con un par de reuniones adicionales de vez en cuando. Cuando uno de nosotros simplemente necesitaba un tiempo extra juntos. Cada reunión era tan reconfortante como la anterior. Saber que alguien deseaba mi cuerpo y quería compartir el suyo conmigo era muy emocionante. No era tan genial en ese momento. Para ser honesta, Byron no era mejor que Rich en la cama. Pero en ese momento, necesitaba sentirme deseada, y Byron me quería lo suficiente como para esforzarse tanto como yo para hacer que nuestra relación sucediera. Esto se convirtió en la nueva normalidad. Rich no sufría porque casi nunca me tocaba, y mucho menos me reconocía como alguien que deseaba ser deseada y necesitada. Byron me proporcionaba estas cosas. No veía razón para detenerme ahora. Me senté frente a nuestro monitor de computadora, sollozando por la pérdida del hombre que durante 10 meses me había proporcionado el amor y la atención que anhelaba. Solo había estado con él esa mañana, y sentía como si todavía estuviera vibrando por la noche que compartimos. Extrañaría el amor, pero también sabía que extrañaría mucho más. Lo sabía porque intercambiábamos correos electrónicos todos los días diciéndonos cuánto nos extrañábamos y cuánto no podíamos esperar para vernos de nuevo, incluso si era solo por media hora. Pero nuestras cartas iban más allá de eso. Ambos no queríamos dejar a nuestros cónyuges. Incluso pensé que amaba más a Rich cuando estaba teniendo una aventura con Byron porque no sentía la misma desesperación y soledad que sentía cuando no había amor de su parte. Era como si Byron estuviera aliviando la presión de Rich, aunque Rich no tenía idea de lo que estaba pasando. Byron y yo compartíamos detalles sobre nuestras familias, nuestros trabajos, incluso los buenos momentos cuando nuestros cónyuges nos proporcionaban algo que no estábamos recibiendo ahora. Celebrábamos logros y nos brindábamos consuelo y apoyo cuando las cosas no iban tan bien. Parecía interesado en cada pequeño aspecto de mi vida, y yo sentía lo mismo por la suya. Incluso bromeábamos sobre que pensábamos que nuestros cónyuges serían adecuados el uno para el otro, ya que ninguno de ellos parecía demasiado interesado en proporcionar afecto. Hicimos planes para un intercambio ficticio, riéndonos del hecho de que, aunque nunca sucedería, parecía lógico todo lo que se había perdido. Y aunque extrañaría la noche, era una relación que sería difícil de olvidar. Sabía que no podía. Sabía que lo que Byron y yo teníamos se quedaría conmigo por el resto de mi vida. Y, sin embargo, este conocimiento no aliviaba el dolor y la tristeza que sentía.
Pensé en Rich. No había forma de que pudiera ver mi dolor porque no podría explicarle por qué estaba sufriendo tanto. Sin embargo, no sabía cómo iba a ocultárselo. No podía ni siquiera salir al salón en este momento, aunque quisiera, porque no podría explicarle por qué estaba llorando. No podía decirle por qué mi corazón estaba destrozado. Mi primera preocupación era que Rich se fuera a la cama pronto. Y si no podía detener mis lágrimas, no tenía idea de cómo iba a ocultárselo. El llanto no se detenía, al menos no en un futuro cercano, así que mi opción era quedarme en la oficina hasta que pensara que él podría estar dormido y luego arrastrarme a la cama junto a él, con la esperanza de no perturbarlo. Por la mañana, él se levantaba y salía antes que yo, y como generalmente no se acercaba a mí para darme un beso antes de irse, sabía que podía evitarlo hasta la noche, cuando regresara del trabajo. Eso fue exactamente lo que hice. Abrí otro sitio de noticias en mi computadora y, si Rich llegaba a preguntarme mientras subía las escaleras, le decía que solo estaba poniéndome al día con artículos interesantes en Internet. Por supuesto, él no decía nada, y cuando escuchaba sus pasos en las escaleras, me relajaba. Esto provocaba otra oleada de lágrimas y sollozos porque, sin el miedo a ser atrapada, podía permitirme expresar mis emociones por primera vez. Volví al artículo que había leído confirmando su muerte. Simplemente me senté allí y miré su nombre en la pantalla, recordando los momentos que habíamos compartido juntos. Pensé en la primera vez que pasamos la noche juntos y en el proceso que creamos para mantener nuestra aventura en secreto de nuestros cónyuges y de los demás. Cada recuerdo que surgía conducía a una nueva ronda de lágrimas. En ese momento, no veía cómo iba a seguir viviendo. Tratando de ocultar mi tristeza al mundo entero, me hundía en un abismo oscuro y no podía recurrir a nadie para pedir ayuda y salir. En ese momento, otra idea me golpeó. Volví a leer el artículo en la pantalla. La última frase de repente se destacó como una nube oscura que me envolvía y me asfixiaba. Se cree que la velocidad excesiva pudo haber contribuido al accidente. La policía debió pensar que él estaba conduciendo demasiado rápido. ¡Oh Dios mío! De hecho, habíamos prolongado nuestro encuentro hoy, ya que estábamos en una casa amueblada con una cama disponible, a diferencia de los locales generalmente vacíos. Cuando terminamos de hacer el amor, miró su teléfono y se quejó de que era demasiado tarde y necesitaba apresurarse. Lo último que vi de él fue un rápido beso en los labios en la habitación antes de que se apresurara hacia la puerta principal. ¿Fue la prolongación de nuestro encuentro hoy la razón de su prisa? ¿Acaso maldije su accidente al mantenerlo más tiempo del habitual? Traté de recordarme que él también tuvo parte en la decisión de quedarse ese día y que era una tontería culparme. Pero en mi estado débil, mi mente no escuchaba la razón. Todo lo que podía ver era el daño que esa noche extra podría haber causado. Esto podría haber resultado en la muerte de mi amante tratando de regresar rápidamente a su oficina o a su amorosa familia. Justo después de que habíamos hecho el amor apasionadamente, las lágrimas seguían fluyendo. Apagué la computadora, asegurándome de borrar mi historial de navegación para que Rich no pudiera ver qué sitios había visitado. Para ese momento, había pasado una hora desde que Rich se había ido a la cama, así que estaba bastante segura de que ya estaba dormido. Me acerqué a la puerta de nuestra habitación y me quedé afuera. Su respiración constante me indicó que estaba durmiendo, así que entré lo más silenciosamente posible y me dirigí al baño contiguo a nuestra habitación. Cerré la puerta y encendí la luz. Me quedé en shock al ver mi rostro, hinchado y rojo en el espejo. Al parecer, había llorado más de lo que pensaba. Saqué una toalla del cajón y la empapé en agua fría, luego la apliqué a mi cara. El frío pareció detener las lágrimas por un momento. Me quité la ropa y me miré en el espejo nuevamente. La vista de mi cuerpo desnudo evocó recuerdos de nuestro día juntos y del placer que Byron me dio. La realización de que nunca volvería a experimentar eso con él trajo de vuelta las lágrimas. Antes de ponerme mi camisón, nuevamente puse la toalla fría sobre mi cara. Me metí en la cama junto a Rich, pero el sueño no llegaba.
Las lágrimas empaparon mi almohada mientras continuaba procesando los recuerdos de esos momentos emocionantes con Byron. Recordé más temprano ese día cuando me dio una nalgada mientras me tomaba por detrás, y cómo deseaba poder experimentar más de eso, ya que Rich no era tan aventurero. Aunque no podía arriesgarme a dejar marcas en mi cuerpo que pudieran indicar que estaba haciendo algo prohibido. No es que Rich pasara mucho tiempo mirando mi cuerpo sin ropa. Con estos pensamientos bombardeando mi mente, me acurruqué en la posición fetal más apretada que pude. Incluso di la vuelta a mi almohada después de un rato para tener un lugar seco para mi cabeza porque las lágrimas no se detenían cuando me quedaba sin ellas. De todos los recuerdos que mi mente podía retener, solo me quedaba una única pregunta. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? Debo haberme quedado dormida porque cuando sonó la alarma de mi esposo por la mañana, no lo esperaba. Si seguía su rutina habitual, se levantaría y se iría a duchar sin despertarme. Así que sabía que debería poder evitarlo, al menos hasta que regresara del trabajo más tarde en el día. Salió de la ducha y fue directamente a la ropa que había preparado la noche anterior para no encender la luz del armario y arriesgarse a molestarme. Mientras yacía en la cama, me di cuenta de un par de cosas, que normalmente no estaba despierta cuando él se preparaba para el trabajo y que tenía cuidado de no molestarme mientras se duchaba y se vestía. No había prestado atención a estas pequeñas cosas antes, y ahora me sorprendía saber de los esfuerzos que hacía para permitirme dormir más. También sabía que era una criatura de hábitos y hacía lo mismo todos los días. Pero era agradable saber que en algún momento pensaba en mis necesidades en lugar de en las suyas. Escuché los pasos de Rich en las escaleras. Sabía que se detendría a tomar el café que había preparado la noche anterior en la cafetera. También sabía que habría algo rápido para el desayuno, a veces fruta, pero generalmente solo una barra de granola. Pronto lo escuché abrir y luego cerrar la puerta de entrada, y supe que tenía todo el día para mí. Me levanté y fui al baño de nuevo. Encendí la luz y miré en el espejo, viendo que mi rostro aún estaba en un estado terrible, hinchado de una noche llena de lágrimas. No podía ir a trabajar hoy, pero sabía que tenía un par de visitas de casas programadas. Las lágrimas empezaron de nuevo cuando me di cuenta de que una de las visitas era en la casa donde Byron y yo hicimos el amor ayer, lo que resultó ser la última vez. No pensé que pudiera entrar en esa casa de nuevo. Tomé mi teléfono y envié un mensaje de texto a la otra agente de la oficina, la que era mi mejor amiga, y le pregunté si podía hacerse cargo de mis visitas por el día. No pensaba que se despertara tan temprano, pero esperaba que lo viera y respondiera lo suficientemente rápido como para que no tuviera que preocuparme por ello el resto del día. Por si acaso no podía. Especialmente por la casa amueblada, le envié un mensaje a otra agente como respaldo. Con esto hecho, me sentí perdida. No sabía qué hacer. Intenté acostarme de nuevo, pero el sueño aún se me escapaba. Necesitaba mantenerme ocupada para que tal vez mis pensamientos no se quedaran atrapados en los recuerdos de lo que había pasado ayer. Preparé un baño caliente y añadí aceites relajantes, con la esperanza de que el agua caliente y la atmósfera me ayudaran a olvidarme de Byron. Ayudó, pero aún tenía destellos aleatorios de recuerdos de esos momentos secretos con él. Me preguntaba si alguna vez habría un momento en que no pensara en lo que estábamos haciendo. Salí del baño y encontré algunas cosas que habían sido descuidadas en la casa. Trabajé hasta que las lágrimas me invadieron de nuevo, y luego me senté y traté de calmarme. Repetí este ciclo 3 o 4 veces y me alegré de que al menos había sido algo productiva. Miré en el espejo de nuevo y decidí que necesitaba ducharme antes de que Rich volviera a casa. Después de eso, comencé a preparar la cena, algo que no siempre tenía tiempo para hacer, ya que a menudo tenía visitas de casas por la tarde y noche. Me estaba preparando para su llegada. Sabía que tenía que mantener mis emociones bajo control frente a él y que no podía esconderme de él durante los próximos días o semanas o el tiempo que fuera necesario para superarlo. Rich llegó a casa exactamente a las 5:30 p.m., como un reloj. Me miró un poco confundido al oler la cena ya cocinándose. Pude verlo intentar asimilarlo todo,
pero no iba a decir nada hasta que preguntara. Finalmente, creo que eso lo superó. ¿Llegaste a casa temprano? Es una grata sorpresa oler la cena ya preparada. Intenté actuar lo más casual posible sin revelar mi estado emocional. Así que respondí con calma que no fui a la oficina hoy. Empecé a tener algunos problemas alérgicos por la mañana, lo que me hizo sentir mareada todo el día. Así que le pedí a alguien que cubriera mis visitas y me quedé aquí. Pensé que tener la cena lista para tu llegada sería una agradable sorpresa para ti. Se acercó y me dio un beso en la mejilla, algo muy raro en los últimos años y definitivamente algo que me hizo notar. Generalmente caíamos en una rutina muy aburrida por las noches. Sin hablar durante la cena, luego directo a la sala para ver televisión. A veces discutíamos sobre qué ver, pero generalmente eso era todo. El ruido de la televisión mantenía el ensordecedor silencio de volverse demasiado sofocante. Generalmente odiaba este silencio, pero esta noche lo esperaba. Sería mucho más fácil ocultar mi tristeza si no compartíamos conversaciones innecesarias. Afortunadamente, después de un inesperado beso en la mejilla, regresamos a nuestras rutinas normales. Intenté concentrarme en los programas de televisión que él había elegido, pero mis pensamientos no podían evitar vagar hacia Byron y nuestro tiempo juntos. Comencé un extraño inventario de nuestras reuniones, tratando de recordar cada una de ellas, sabiendo que nuestras citas eran tan numerosas que sería imposible recordar ocasiones individuales. Logré mantener una expresión seria la mayor parte del tiempo, pero tuve que levantarme una vez para ir al baño cuando no pude contener las lágrimas. Ya casi habían pasado 24 horas desde que escuché la devastadora noticia. No esperaba superar mi tristeza tan rápido, pero esperaba poder manejarla mejor. No podía seguir corriendo y escondiéndome de Rich, incluso en nuestra aburrida rutina nocturna. Rich probablemente notaría que algo andaba mal y no sabía qué le diría si lo hacía. Se volvió demasiado difícil ocultarlo. A las 9:30 p.m. me levanté y le dije que mis alergias me estaban molestando mucho y que iba a tomar mi medicina para las alergias y a acostarme. Él asintió, quizás diciendo, «Está bien, cariño», o tal vez fue solo un murmullo al azar, pero no importaba. Subí las escaleras y me metí inmediatamente en el baño principal. Al revisar mi apariencia en el espejo, me alegré de ver que no había demasiada rojez alrededor de mis ojos. Al menos esta parte estaba mejorando. Sabía que si me iba a la cama de inmediato, tendría aproximadamente una hora para quedarme dormida antes de que Rich subiera. También sabía que, yaciendo en la cama sin nada que hacer, mis pensamientos probablemente volverían a los buenos momentos con Byron. Pero no había otra opción, así que me acosté. Mientras yacía allí pensando en él y en nuestro tiempo juntos, mi mano cayó involuntariamente entre mis piernas, no para complacerme, sino simplemente como una reacción reflexiva a los momentos de amor que compartimos. Un tiempo antes de que Rich subiera, me quedé dormida. Nunca oí cómo entró en la cama, ni tampoco lo oí levantarse y salir a la mañana siguiente. La muerte de Byron pudo haberme afectado, pero al menos mi relación con mi esposo continuó como si nada hubiera pasado, lo cual me di cuenta que era lo mejor para mí en ese momento. Al día siguiente pude ir a la oficina. Seguía sintiéndome terrible, pero como no tenía visitas programadas para ese día, parecía que podía mantenerme en mi oficina actualizando listados y llamando a posibles clientes para intentar motivarlos en las decisiones que aún tenían que tomar. Esto significaba que podía cerrar la puerta y aislarme del resto del personal. Sabía que interactuar con mis compañeros no me beneficiaría, así que tomé un descanso alrededor de las 10:30 am y abrí el periódico local de la mañana en línea. No sé por qué, pero terminé en la sección de obituarios para ver si había información sobre el servicio de Byron. Estaba programado para el sábado por la mañana, que era dentro de 2 días. Me enfrenté a un dilema. Realmente quería ir, más por mi propia paz mental que por cualquier otra razón. Y técnicamente podría seguir en un periodo en el que un agente de bienes raíces compasiva podría acudir a presentar sus respetos a la familia sobreviviente.
pero el pensamiento más apremiante era que no podía manejarlo sin llorar y sollozar, y sería difícil explicar a cualquiera allí por qué actué de la manera en que lo hice cuando Byron era esencialmente solo un cliente que había comprado una casa a través de mí. También temía que la culpa que sentiría al abrazar a Gloria mientras nos despedíamos empeorara mis lágrimas. Después de todo, ella era una víctima inocente de mi aventura con su esposo, al igual que mi marido. Sabía que necesitaba hacer algo porque pensaba que podría ayudarme a encontrar paz. Pensé en Gloria y en cuánto dolor debió sentir. Y aún así, dado que su relación con su esposo era un secreto a voces, probablemente tenía todo tipo de amigos, familiares y clérigos para ayudarla a llorar. Dado que mi relación con su esposo no era pública, realmente sentí que tenía que enfrentar esto sola. Y no sabía si era lo suficientemente fuerte para hacerlo. Así que, al menos, al visitar el cementerio durante su funeral, podría hacer un poco de terapia por mi cuenta. Por primera vez, la idea de un psicoterapeuta profesional que pudiera ayudarme llegó a mi mente. Sopesé los pros y los contras. Si pudiera encontrar un terapeuta que se especializara en el duelo, alguien que supusiera que podría trabajar de forma confidencial, podría trabajar en mi dolor. Y esa persona vería que, debido a mi situación, necesitaba desesperadamente sus servicios. No pensaba que Rich se enterara de esto, ya que no tuve problemas en ocultar la aventura durante 10 meses. Pero luego me dio otro pensamiento. Byron y yo hicimos un gran trabajo manteniendo nuestra aventura en secreto de todos los demás, o eso creíamos. Confiar en un terapeuta, aunque sujeto a las leyes de confidencialidad, significaría que le estaba contando a alguien más que estaba engañando. Y no sabía si estaba lista para admitirlo. Sabía que era así, pero nadie más lo sabía. Especialmente ahora que Byron había sido asesinado. ¿Estaba dispuesto a admitirle a alguien más lo que había hecho? Dejé esta idea en el fondo de mi mente. Decidí que después del sábado tendría una nueva perspectiva sobre este lío. Quizás entonces mi cabeza se aclararía y mi tristeza disminuiría. Para entonces, si no fuera por la solemnidad del funeral de Byron, estaba bastante seguro de que no podría sentirme peor. Aunque lo estaba haciendo solo. Yo era el único juez de esto, y no estaba seguro de poder juzgarlo objetivamente. El resto del jueves y el viernes transcurrieron con bastante normalidad. Sufrí un par de ataques de llanto durante el día, aunque seguía sintiéndome más triste por las noches cuando estaba solo con Rich. En ese momento, no estaba seguro de por qué, aunque la idea de que podría ser culpa nunca me cruzó por la mente. Pero sabía que el silencio habitual de los últimos años casi me estaba matando ahora. Porque en este silencio, mis pensamientos siempre volvían a Byron. El sábado por la mañana, me levanté temprano, justo después de Rich, quien no se permite dormir mucho por las mañanas. Le dije anoche que tenía un par de visitas programadas a casas, lo cual no era inusual para el fin de semana. Me vestí de manera profesional. Y aunque sabía que no saldría del auto en el cementerio, aún sentí la necesidad de vestirme apropiadamente para la ocasión. Quizás como un último signo de respeto por mi relación con Byron, salí de casa para hacer el viaje de 25 minutos hasta el cementerio. Al estar en el centro de una gran ciudad, el cementerio parecía remoto y tranquilo. Rodeado de árboles centenarios y con un par de estanques con fuentes en medio, era un refugio del mundo. Encontré la carpa donde se llevaría a cabo la ceremonia de entierro y estacioné lo más lejos que pude mientras aún podía ver lo que estaba sucediendo. Y luego esperé. No sabía realmente cuándo llegarían, pero la idea de conducir y estacionar junto a la funeraria y luego seguir la procesión me parecía demasiado arriesgada. Había pasado casi un año desde la última vez que vi a la esposa de Byron, Gloria. Pero estaba conduciendo el mismo auto que usé cuando les mostré casas. Y simplemente no podía arriesgarme a que ella me viera allí, preguntándose por qué mis ojos estaban rojos e hinchados. Finalmente, llegó la procesión. Observé desde el auto mientras el coche fúnebre se acercaba a la carpa sobre la tumba. Los primeros autos después del coche fúnebre parecían ser limusinas propiedad de la funeraria para transportar a la familia o a los portadores del ataúd.
Reconocí de inmediato a Gloria y a sus hijos cuando salieron de la segunda limusina y caminaron lentamente hacia la carpa. Ver a sus hijos llevar a su padre a su lugar de descanso final despertó en mí una emoción que nunca había sentido antes. De repente, me sentí culpable por lo que había estado haciendo durante los últimos 10 meses. Verlos hizo que todo se volviera demasiado real para mí. Con la familia y los invitados bajo la carpa, se abrió la puerta trasera del coche fúnebre y sacaron el ataúd llevándolo a la tumba. Al ver a los portadores caminar lentamente, me tensé y las lágrimas comenzaron a fluir de nuevo. Pero mientras lloraba por mí y por el hecho de que Byron y yo nunca volveríamos a estar juntos, también lloré por Gloria. Lloré por la esposa del hombre con quien había tenido un romance. Quería quedarme, pero no había razón para hacerlo. No iba a ir a donde se estaba realizando el servicio. No quería hablar con nadie. Era como si solo necesitara ver su ataúd ser sacado del coche fúnebre. Y eso fue suficiente para que aceptara la finalización de la situación y, con suerte, seguir adelante. Arranqué el auto y me fui en silencio. No estaba listo para regresar a casa, pero no tenía meta, ni destino. Solo conduje, vagando por las calles secundarias de la ciudad durante más de una hora. Finalmente me detuve y compré un refresco y una bolsa de papas fritas, más para mantenerme ocupado que porque realmente tuviera hambre o sed. Recopilé mis pensamientos y volví a casa. No estaba seguro de qué haría, pero sabía que no podía pasar el día dando vueltas sin un propósito. Poco a poco, traté de restaurar el orden en mi vida. Me sentí aliviado al darme cuenta de que las lágrimas se habían calmado durante los primeros días después del funeral de Byron. Aunque todavía pensaba en él todos los días y extrañaba lo que teníamos juntos, pude pasar el día relativamente sin lágrimas. No sabía si esto era un signo oficial de que estaba sanando, pero como aún no había compartido esta parte de mi vida con nadie, sentía que la falta de lágrimas era una buena señal. Pensé en la visita al cementerio y en la culpa que sentía, así como en mi simpatía por Gloria y sus hijos. No sabía si ella sabía sobre Byron y yo, pero pensaba que era poco probable ya que habíamos estado juntos tanto tiempo y supuse que Byron me habría dicho si ella lo supiera. Si ese fuera el caso, entonces el secreto de Byron iría con él a la tumba y yo quedaría sola con el conocimiento de lo que hicimos. Conociendo el dolor, podría maldecir a Gloria, pero sabía que nunca se lo diría. Por supuesto, tampoco se lo iba a contar a Rich. Parte de mi dolor venía de saber cuánto ella estaba sufriendo. Y el saber que la estaba llorando tanto como me lloraba a mí misma solo añadió a la confusión que sentí en el cementerio. A medida que las lágrimas por Byron disminuían, me preguntaba si podría dejar de lado el dolor que sentía por Gloria y la culpa que sentía por mí misma. Con el paso de los días, semanas y meses, me encontré tomando un pequeño descanso en casa. Rich se fue a un viaje de negocios de 3 días fuera del estado a mitad de semana después del funeral. Aunque ya no tenía que ocultar la aventura, aún intentaba no mostrarme llorando frente a él, manteniendo nuestra ya débil relación. Su ausencia me dio la oportunidad de enfocarme nuevamente en mi trabajo, poniendo todo mi esfuerzo en mis listados y en trabajar con compradores y vendedores de casas potenciales. Salió el martes por la mañana y regresaría el jueves por la noche, lo cual era un viaje bastante típico para él. Por alguna razón, estaba despierta cuando él se estaba preparando para irse, lo cual era inusual. Bajé a ver que su cafetera ya había preparado su café. Conocía el procedimiento. Tomar una taza en casa antes de salir y llevar el resto en el termo que había lavado la noche anterior. Cuando bajaba las escaleras, lo esperé con su café en las manos. Rich se dio vuelta y se detuvo de repente cuando me vio. Una leve sonrisa no abandonaba su rostro, una sonrisa que no había visto en muchos años. «Esto es una agradable sorpresa», exclamó mientras tomaba la taza de mis manos. Miró la encimera y vio el termo esperándolo. ¿También el termo? ¿A qué se debe este trato? No tenía realmente una respuesta. Simplemente me desperté y decidí hacerlo, dije. Pero al ver su sonrisa y nuestra pequeña conversación, me alegré de haberlo hecho.
Nada en especial, supongo, salvo que te irás por 3 días y te extrañaré, así que pensé en levantarme y despedirte. Me sorprendió lo convincente que sonaba al decirlo, y sentí cierto pesar por no haberlo pensado antes. Hice una nota mental para recordar lo que hice hoy e intentarlo de nuevo el viernes. Podría haber sido un cambio en nuestra ya establecida rutina y tornarse insignificante, pero me di cuenta de que parte de la responsabilidad por esta falta de significado en otras cosas recaía en mí, y tal vez podría aprender de ello e intentar hacerlo especial. Rich empacó su maletín y sacó su abrigo del armario. Mientras se lo ponía, me miró y me preguntó, ¿qué vas a hacer mientras no esté? Otra sorpresa. ¿Cuándo comenzó a interesarse por lo que hacía en su ausencia? Ya tenía una respuesta preparada para esa pregunta. Probablemente pase la mayor parte del tiempo en la oficina, llamando a clientes potenciales y tratando de organizar visitas. Las cosas no han ido bien últimamente, así que necesito esforzarme más. Se dirigió hacia la puerta y lo seguí. Puse mi mano sobre su brazo y me sorprendió al volverse y darme un pequeño beso en los labios. Al verlo caminar por la acera hacia su auto, me sentí un poco confundida. Me estaba prestando más atención de la que me había dado en mucho tiempo. ¿Por qué hoy era diferente? Había hecho viajes de negocios antes, una práctica muy común en sus funciones como inspector de banco. Supongo que al menos una vez al mes se iba por 2 o 3 días durante la semana. La única diferencia en la que podía pensar era que yo estaba despierta antes que él, y eso casi nunca sucedía. Esto me hizo reflexionar sobre cuánto del estancamiento en nuestra relación era culpa mía. Era cierto que él estaba atrapado en una rutina, pero quizás mi propia rutina era demasiado predecible. Pensando demasiado en cómo no éramos nada como al principio de nuestro matrimonio, sentía que era estúpido culparlo de todos nuestros problemas, y sin embargo, temía que eso era precisamente lo que estaba haciendo. Sin duda me dio algo en que pensar mientras me preparaba para el trabajo. Habían pasado 3 días desde el funeral de Byron, y aunque aún pensaba en él cada día de una forma u otra, descubrí que el dolor que aún sentía no me impedía hacer lo que necesitaba hacer. Mi último ataque de lágrimas fue el domingo por la mañana. El día después de ver a Gloria y a sus hijos, y a toda su familia despedir a Byron. Esperaba con ansias trabajar, con la esperanza de que la energía que sentía me ayudara a ponerme al día. Mi trabajo sufrió terriblemente mientras estaba perdida en mi dolor. Era demasiado fácil llegar y cerrar la puerta, esconderme del resto del mundo cuando sentía que llegaban las lágrimas. No había mostrado una casa desde la última vez que estuve con Byron. De hecho, no había contactado a un cliente potencial en aproximadamente una semana. Mantener el contacto con mis clientes había sido la parte más importante de mi exitoso historial de ventas. Me importaban y quería que encontraran la casa de sus sueños, así que mantenerme en contacto con ellos mientras buscaban era importante. Abrí la lista de clientes en la computadora y empecé a llamar. Durante el día era difícil contactar a algunos clientes porque a menudo estaban en el trabajo y no podían atender mis llamadas, pero siempre dejaba mensajes detallados, incluyendo información sobre posibles nuevas propiedades. Aquellos con quienes logré hablar estaban contentos de escucharme. Un par de ellos decidieron que aún no buscarían nuevas propiedades, pero me dieron permiso para contactarlos si creía que había aparecido la casa perfecta. ¿Perfecta? Sabían que no les llamaría para mostrarles cualquier casa. Confiaban en que encontraría algo ideal para ellos. Después de una hora de trabajo, llegó el momento de llamar a Justin y Amber Stoddard, una pareja joven de profesionales que llevaban 3 años de casados y decidieron esperar para tener hijos hasta comprar la casa de sus sueños, como la llamaban. Por ello, eran extremadamente exigentes, lo que a veces frustraba a los agentes que pasaban horas interminables trabajando con una pareja que parecía imposible de satisfacer. Pero los Stoddard eran una pareja dulce, no muy distinta de cómo éramos ricos y jóvenes hace unos años, así que quería encontrarles un hogar donde pudieran quedarse para siempre. Amber Stoddard contestó al segundo timbre. Hola, buenos días, Amber. Soy Julie Harris de Sunshine Agency.
Han pasado unos días desde la última vez que hablamos, así que quería saber cómo iban en la búsqueda de su hogar. Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Amber volvió a hablar. No puedo creer que hayas llamado. Justin y yo estuvimos hablando de ti anoche. Hemos decidido aumentar nuestro límite en 50,000 pesos para poder encontrar una casa que cumpla con todas nuestras necesidades. Me alegró mucho escuchar esto. Por supuesto, significaba un aumento en mi comisión si lograba venderles una casa, pero estaba contenta porque era casi imposible encontrar lo que querían dentro de su presupuesto original. Esto les daba la oportunidad de considerar al menos 7 casas adicionales listadas solo por mi agencia, sin mencionar las listadas por otros agentes en el programa de listas múltiples. Le dije, está bien, Amber, comenzaré a buscar casas con ese límite superior en mente. Sé que tenemos al menos 2 o 3 que creo que cumplirán con todos sus requisitos. ¿Cuándo quieren empezar a verlas? Amber respondió, en realidad, Julie, tenemos una que nos gustaría ver lo antes posible. Si es posible, después de las 3 de la tarde sería genial. Estamos ansiosos por verla porque sabemos que tiene mucho de lo que estamos buscando, pero hasta ahora estaba fuera de nuestro rango de precio. Es momento de ver si realmente vale la pena. Me sorprendió que quisieran ver una tan rápido. Debieron haber investigado listados en línea tras aumentar su presupuesto, y fuera cual fuera la casa, estaban emocionados por verla. Eso es genial, Amber. Tengo toda la tarde libre, así que creo que podemos programar una visita si la casa no está ocupada. ¿Cuál les gustaría ver? Amber dijo, 68 Osborne Road en Norwich. Inmediatamente sentí una punzada de pánico. Conocía demasiado bien esa dirección. Fue la última casa en la que estuve antes del accidente de Byron. De hecho, fue la casa donde tuvimos nuestra última noche, de la que él salió apresuradamente porque nos quedamos más tiempo del habitual. Esa fue la casa de la que se alejaba cuando tuvo el accidente que le costó la vida. Mis ojos se llenaron de lágrimas nuevamente y supe que había estado en silencio demasiado tiempo. Tenía que decir algo a Amber. De alguna manera, mi piloto automático se activó y escuché mi voz confirmar que me encontraría con ellos allí a las 3:15 de la tarde. Cuando colgué la llamada, no estaba segura de si podría hacerlo. Tarde o temprano sabía que tendría que entrar en esa casa de nuevo si quería venderla. También sabía que era una buena opción para los Stoddard, y la única razón por la que no se las había mostrado antes era porque estaba fuera de su presupuesto original. Aparentemente, mi dolor por la muerte de Byron no se había disipado tanto como había esperado. Rápidamente, programé la visita en el calendario de listas múltiples para informar a otros agentes que la casa no estaría disponible para visitas en ese horario. Luego me levanté y fui al baño para mojarme la cara con agua fría y tratar de recuperar la compostura. Necesitaba averiguar cómo podía mostrar esta casa sin dejar que el dolor por la muerte de Byron se apoderara de mí. La única manera en que podía imaginarme lidiar con esto era llegar temprano y enfrentar las emociones que surgieran al entrar a la casa. Decidí trabajar hasta alrededor de la 1 de la tarde y luego tomar un almuerzo tardío, lo que me llevaría a casa poco después de las 2 de la tarde y me daría un poco más de 1 hora para lidiar con los recuerdos de mi difunto amante. Terminé de llamar a clientes y luego hice una lista de llamadas a vendedores para ver si querían cambiar el precio. Esas llamadas podían esperar hasta mañana, pero la lista estaba lista para que pudiera empezar tan pronto como llegara a la oficina. Finalmente, el reloj marcó la 1:30 de la tarde y tomé las llaves de la casa en Osborne Road y salí de la oficina. Me detuve en un pequeño café que me gustaba, ubicado aproximadamente a mitad de camino entre la oficina y la casa. Mientras comía, intentaba anticipar mis reacciones al entrar a esa casa. Intentaba convencerme de que había manejado todo bien hasta ahora y que esto era solo otro obstáculo que necesitaba superar para recuperar algo de normalidad en mi vida. Cuando llegué a la casa, ningún discurso interno pudo prepararme para la emoción que llenó mi corazón. Al acercarme a la puerta de entrada por la acera, mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí que mis piernas se debilitaban.
Tomé una respiración profunda mientras insertaba la llave en la cerradura y abría la puerta. Mi mente inmediatamente volvió a ese día fatídico. Repetí los eventos como si mi memoria fuera una grabadora digital. Esperé a Byron mientras subía los escalones y, tan pronto como entró, me dio un beso apasionado. Era una rutina que habíamos practicado muchas veces. Usualmente, él comenzaba acariciándome, pero por alguna razón, ese día estaba tan feliz de verlo que rápidamente me puse de rodillas, desabroché su bragueta y me puse a trabajar. Después de nuestro primer encuentro, a menudo nos deleitábamos mutuamente y aprendí que esa era una gran manera de destruir evidencia. Eso no era algo de lo que tuviéramos que preocuparnos al limpiar. Byron disfrutaba claramente de mis habilidades, algo que nunca dejó de mostrarme. Nuestra noche no era nada especial, pero nunca se sentía rutinaria. Quizás el factor de la traición nos mantenía en tensión. Tampoco ayudaba que hiciéramos el amor en muchas casas en venta, así que cambiar de ubicación ayudaba a mantener esa emoción y frescura. Siempre teníamos cuidado de no dejar marcas en nuestros cuerpos que pudieran levantar preguntas entre nuestros cónyuges. Pero conocía lo suficiente a Byron como para entender que él tenía su propia vida. El pensamiento de este hombre tomando el control y teniéndome cuando realmente no teníamos tiempo me consumía. Y mientras él continuaba penetrándome, lo animaba a que me llevara aún más. Mis brazos y piernas ya no podían sostenerme, así que me giré sobre mi espalda y me relajé. Byron miró su reloj y exclamó, «Oh, tengo que apurarme», mientras metía sus pies en los pantalones y se ponía rápidamente los zapatos. Yo solo me quedé ahí mirándolo con una gran sonrisa en mi rostro. Fue un encuentro increíble. La última vez que lo vi, me lanzó un beso mientras desaparecía por la puerta del dormitorio. Escuché la puerta principal cerrarse, luego su auto, y finalmente el sonido de su coche alejándose. Y, como resultó, de mi vida para siempre. Ahora, al recordar este encuentro, sentí una repentina claridad. Por primera vez, me di cuenta de que mi pena no estaba relacionada con la pérdida de la noche con Byron. Tenía el mismo equipo que Rich y lo usaba de la misma manera. Por supuesto, la frecuencia de hacer el amor con Rich disminuyó con el tiempo, pero todavía hacíamos el amor. De hecho, hubo un periodo durante esta relación en el que tuve a ambos hombres el mismo día, lo que me di cuenta probablemente no era lo más inteligente que podía hacer. Pero, de nuevo, tener un romance probablemente tampoco era inteligente. Lo que me di cuenta era que extrañaba el hacer el amor, los abrazos y besos, las largas conversaciones que teníamos a través de los miles de correos electrónicos que nos enviábamos a través de nuestras cuentas secretas. Durante esos 10 meses, Byron y yo nunca dijimos que nos amábamos. Ambos sabíamos que comenzó como una noche ilícita entre dos personas que se conocieron por casualidad cuando uno compró una casa del otro. Pero con esta noche, comenzó a formarse una conexión que no sospechaba y que ahora, al pensar, podría llamarse amor. Me di cuenta de que esta conexión solo se había fortalecido durante los últimos 10 meses. No es que Rich y yo alguna vez discutiéramos. Pero con Byron, no había preocupación por la casa, por mis hijos y sus problemas que surgían cuando estaban fuera de casa. Nunca tuvimos que discutir nuestra situación financiera, preguntarnos si tendríamos suficiente para jubilarnos o incluso pensar en cuándo sería eso. Con Byron, no teníamos que preocuparnos por todas esas cosas que a veces hacen la vida difícil, así que nuestro vínculo podría crecer mucho más fácilmente. Incliné la cabeza, dándome cuenta de que al involucrarme con Byron, no estaba tratando de mejorar la conexión que Rich y yo una vez tuvimos y todavía teníamos, aunque en un estado muy diferente al de antes. Nunca planeé dejar a Rich mientras estaba con Byron. Y sabía que él tampoco planeaba dejar a su esposa Gloria. Dudo que ninguno de nosotros realmente esperara la conexión que se desarrolló. Pero como no podía preguntarle ahora, solo podía adivinar sus sentimientos al respecto. Revisé mi teléfono y vi que los Tadels llegarían en unos 10 minutos. Fui al baño para revisar mi rostro y noté que no estaba tan rojo y manchado como solía estar cuando lloraba. Quizás no lloré pensando en Byron y en nosotros por última vez.
Quizás necesitaba este ejercicio para poner nuestra relación en perspectiva. La realización de que era la conexión que valoraba tanto y no el hacer el amor seguía pesando en mis pensamientos. Luego recordé esta mañana cuando Rich y yo estábamos juntos en la cocina y las pequeñas cosas juguetonas que me sorprendieron. ¿Puedo recuperar esta conexión con Rich? ¿Trabajará conmigo y escuchará cuando le diga cuánto lo extraño y cuánto lo necesito? Él probablemente también lo extrañaba, pero al igual que yo, no pensaba que valiera la pena el esfuerzo mientras caíamos en una existencia cómoda pero extremadamente solitaria. La gran pregunta es, ¿debería confesarle alguna vez mi aventura a Rich? Si pudiéramos reconectar nuestra chispa, incluso solo parcialmente, sería mejor que nada. ¿Sería posible algún progreso si se enterara de lo que hice y decidiera divorciarse de su esposa engañadora? Nunca entendería lo que saqué de ello. De hecho, si mejoráramos nuestra relación, sería como resultado directo de mis 10 meses con Byron. Sabía que nunca justificaría la aventura, pero me hizo ver cuánto extrañaba el hacer el amor. Y espero que Rich y yo pudiéramos recuperar eso. Por otro lado, oculté esos 10 meses de Rich bastante fácilmente, de lo cual no estoy particularmente orgullosa. Pero era la verdad. Ahora que la aventura había terminado, supuse que mi culpa comenzaría a atormentarme y me pregunté cuánto duraría. Pensé que esto nunca se detendría. Regresé a la sala principal justo a tiempo para ver a los Taddles acercándose a la puerta principal. Tomé una respiración profunda y luego la solté. Sabía que tenía muchas preguntas que responder, pero me alegró que, al abrir la puerta y saludar a Justin y Amber, lo hiciera con una sonrisa sincera. Estaba esperando en la puerta de entrada con un nuevo conjunto de ropa interior cuando Rich regresó de su viaje de negocios. Su mirada desconcertada no me dio mucha esperanza al principio, pero, sinceramente, había pasado mucho tiempo desde que lo había recibido así. Lo besé y le dije cuánto lo extrañaba y que quería mostrárselo en ese mismo momento, aunque sabía que probablemente estaba cansado del viaje. Me permitió llevarlo al dormitorio, donde comenzamos a sanar los problemas que estaban atormentando nuestras vidas. Después de eso, hablamos sobre nuestra relación. Ambos aceptamos que nuestra relación no era muy saludable y se había convertido en una situación en la que dos personas solitarias no podían compartir sus sentimientos. Seguimos conversando mientras salíamos a almorzar. Disfruté escuchar a Rich decirme cuánto apreciaba que me levantara con él el martes por la mañana. Cuando se fue en este viaje, tenía miedo de decírmelo porque no pensaba que quisiera levantarme tan temprano solo para despedirlo. Había muchas pequeñas cosas que temíamos decirnos el uno al otro. Decidimos que necesitábamos mejorar la comunicación si queríamos salir de nuestros problemas. Puedo decir que las cosas están mejorando y, aunque espero que continuemos acercándonos de nuevo, saber que hemos progresado es maravilloso. Ahora salimos un par de veces a la semana, a veces solo para comer y disfrutar de la compañía del otro, a veces para hacer otras actividades como bailar, que resulta que Rich siempre había querido hacer pero nunca habló de ello. Incluso comencé a ir al gimnasio con él 3 veces a la semana antes del trabajo. Cosas pequeñas como esta realmente nos ayudan a sentirnos más cercanos el uno al otro. Aún no le he contado sobre la aventura, y estoy bastante seguro de que llevaré este secreto a la tumba. Como esperaba, mi culpa crece cada día, especialmente a medida que mi relación con Rich se fortalece. La aventura me hizo ver lo que realmente faltaba en mi matrimonio y me motivó a tomar medidas para recuperar el amor perdido. Pero tener una aventura no fue la forma correcta de hacerlo. Así que me castigaré por mis acciones egoístas y seguiré tomando medidas para asegurarme de que nunca vuelva a suceder. Una cosa más. El lugar está lleno de casas y están emocionados de finalmente tener un hogar donde puedan comenzar a expandir su familia. Espero que cuando lleguen a sus años de nido vacío, el fuego del romance entre ellos siga ardiendo para que no cometan el mismo error que yo. ¿Qué piensas de nuestra historia hoy? Creo que la esposa estaba absolutamente equivocada en sus decisiones y también los giros de la trama en el texto fueron algunos de los mejores. ¿Cuál es tu impresión? Escribe en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.